Señor les bendiga nuevamente. Mi nombre es Marlene García. Eh, Pertenezco al Ministerio de Damas de la Iglesia Jesucristo es el Señor, Gracia y Virtud, de la sede acá en Zona 21. Eh, mm, el día de hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito este tema. Dice así: el Señor proveerá. Nuestra cita la encontramos en Génesis 22, del 2 al 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Vamos a ver una historia muy maravillosa. Eh, Dice así nuestra anécdota de hoy: mi ansiedad aumentaba durante el verano mientras pasaba de la escuela secundaria a la universidad. Me encantaba tener todo planificado, relata una chica, y la idea de irme a vivir lejos de mi casa a estudiar y sin un trabajo me hacía sentir incómoda. Sin embargo, pocos días antes de dejar mi empleo de verano, me pidieron que siguiera trabajando a distancia para la misma empresa. Acepté, dice, y sentí paz al saber que Dios se ocupaba de mí. Dios proveyó, pero fue en su tiempo, no en el mío. Ahora vamos a ver la historia de Abraham, que la vemos en Génesis, como vemos acá, capítulo 22, versículos 2 al 14, donde Abraham atravesó una situación mucho más difícil con su hijo Isaac. Se le pidió que lo llevara y lo sacrificara sobre un monte, según Génesis 22, ¿verdad? Abraham, sin vacilar, como vemos en la historia, él obedeció y lo llevó. Y tomó 3 días de viaje, donde dice la Biblia que Abraham tomó un asno y puso la leña y llevó sus siervos con él y tomó a su hijo y emprendió el camino de 3 días, obedeciendo al pedido que Dios le hizo, ¿verdad? Le dice: vas a ir a monte y vas a subir hacia ese monte y vas a sacrificar y vas a ofrecer a tu propio hijo. Bueno, Abraham sin pensarlo 2 veces, ¿verdad? Obedeció a Dios. Pero él en el fondo de su corazón, él sabía que Dios iba a proveer para ese sacrificio. En obediencia a Dios, tomó a su hijo y comenzó, dice, acá leemos esa historia que le tomó 3 días de camino llegar hacia el lugar donde Dios le indicó, ¿verdad? Pero quiero imaginarme todo lo que pasaba en la mente de Abraham, de cómo Dios iba a proveer, qué iba a pasar hasta el último momento, ¿verdad? Durante él caminaba. Y vemos aquí en la historia que cuando llegaron, que ya se podía divisar el lugar alto donde Abraham iba a efectuar el sacrificio, le dice a sus siervos: bueno, quédense ustedes aquí, mi hijo y yo vamos a seguir. Y dice que Abraham puso la leña sobre Isaac, e incluso Isaac ayudó a llevar él mismo la leña que se iba a ocupar para el sacrificio. Y me llama mucho la atención cuando el mismo Isaac le pregunta: padre, llevamos la leña, tenemos el fuego, llevamos las cosas, los elementos, ¿verdad?, que se iban a utilizar para realizar el sacrificio. Los niños suelen muchas veces ser así, como muy curiosos, y hacen muchas veces preguntas, y en dado
caso son preguntas muy difíciles que nos hacen, ¿verdad? Nosotros los padres. Y en este caso vemos cómo Isaac le pregunta a su padre y le dice, padre, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y, y la respuesta de Abraham hacia su hijo le dice, Dios proveerá, hijo mío, para el sacrificio. Siguieron caminando hasta llegar hasta el cerro, ¿verdad? El lugar alto donde Dios le indicó a Abraham. Y ahí me imagino yo que Abraham tomó tiempo también en arreglar el altar, de tomar las piedras y formar ahí una cama donde iba a acostar a su hijo, ¿verdad? Y todo ese tiempo no podemos imaginarnos qué fue lo que pasó por la mente y qué había en el corazón de Abraham. Me imagino que sin lugar a duda en su corazón había tranquilidad, había paz, porque él sabía en el fondo, su fe en el fondo de su corazón le hacía saber que Dios iba a proveer. Entonces llegó la hora donde dice que Abraham ató a su hijo Isaac y lo acostó en la mesa que él había hecho de piedras. Y cuando él estaba a punto de alzar su cuchillo y alzó su cuchillo, estaba a punto de degollar a su hijo para presentarlo como sacrificio, dice que Dios le habló en ese mismo momento y le dijo a Abraham, y él le dice, heme aquí, Señor, no lo hagas, no mates a tu hijo. He probado tu fe, le dijo, y he visto que eres obediente. Y el Señor vio, ¿verdad?, cómo Abraham siguió esas indicaciones que Dios le dio, pero él sabía que Dios iba a proveer para ese sacrificio, que no iba a ser su hijo el que iba a ser sacrificado, sino que el Dios de alguna manera iba a proveer. Entonces vemos que como en el último momento el Señor hace que un cordero se enrede entre unos matorrales y le dice, ve y mira. Y Abraham voltea a ver y ve al corderito ahí enredado en unos matorrales y ese fue el que sirvió de sacrificio en vez de su hijo Isaac. Imagínense qué alivio tan grande sintió Abraham. Primero de una satisfacción en su corazón de poder obedecer al Señor, ¿verdad? Obedecer todas las indicaciones que Dios le dio. Y segundo, que Dios proveyó para ese sacrificio. Y me llama la atención cuando Dios le dice, no, ya no lo hagas. Y le proveyó para que él hiciera ese sacrificio, ¿verdad? Dios probó la fe de Abraham y él se demostró ser fiel. Y en el momento exacto, dice aquí, Dios proveyó para el sacrificio. Y el Señor le dice, no, porque levantaré de ti una gran nación, le dice. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vemos cómo Dios premia la obediencia y Dios premia la fe. Y Abraham fue justificado por su fe. Y fue premiada su fe porque de su hijo Isaac nacieron multitudes, ¿verdad?, de personas, se multiplicó una nación grande, hasta hoy día es una nación bendita de parte de Dios, porque Dios siempre, Él premia la fe de sus hijos, premia la obediencia. Él premió la obediencia, la premió proveyendo para el sacrificio, ¿verdad? Para que su hijo no fuese sacrificado. Vemos como una historia donde
especifica cómo Dios también un día envió a su hijo, ¿verdad? Y esta historia como que nos muestra lo que iba a suceder a futuro, ¿verdad? Cómo Dios iba a enviar a su hijo Jesús a morir por nosotros. Pero lo más importante también, vemos acá que Dios provee en todo momento y aún en el último momento Dios provee para cada uno de nosotros, así como proveyó en Abraham para su sacrificio, así también podemos estar seguros nosotros que Dios provee todo lo que nosotros necesitamos. En el Salmo 37, 25, el salmista David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podemos estar seguros nosotros que el Señor siempre está para bendecirnos, para proveernos, para premiar nuestra fe, para premiar nuestra obediencia, como premió la fe y la obediencia de Abraham, multiplicando y sacando de él una gran nación, ¿verdad? Un pueblo grande a través de su hijo Isaac. Vemos acá en la historia que como Abraham al principio no podía tener hijos con Sara, pero el Señor le prometió un hijo y él mantuvo eso de que Dios le había prometido un hijo y se le concedió. Y Dios le concedió todo esto conforme a su promesa, porque Dios es fiel a sus promesas. Y como la fe de Abraham, nosotros también tenemos que imitar, como la obediencia de Abraham, también tenemos que imitar esa obediencia, ¿verdad? Y más que todo, confiar en que Dios proveerá, aún en el último momento y a su tiempo Él va a proveer. Tenemos que mantener esa fe, como la fe que mantuvo a Abraham siempre hacia Dios. Entonces acá vemos cómo dice la Biblia, que Abraham fue amigo de Dios. Y él mantuvo su fe y la obediencia, y también nosotros también debemos tomar ese ejemplo de fe, de obediencia y creer también que Dios va a proveer. Sin lugar a dudas, nosotros los cristianos podemos dar testimonio de eso, ¿verdad? Que Dios ha provisto, aún en el último momento, Dios nos ha provisto y Dios no nos ha desamparado, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de nosotros hoy día también. Y así como Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, que después proveyó para el sacrificio un día, Jehová Dios dijo: enviaré a mi hijo al mundo para que dé su vida en rescate para la humanidad. Él dio su hijo, su único hijo. En Juan 3:16 él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es la mayor provisión que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para salvación de nuestras almas, para nuestra salvación de nosotros mismos y de nuestra familia. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Y vamos a darle gracias al Señor y decirle: Padre, en esta hora agradecemos, Señor, tu fidelidad. Tu promesa es fiel y verdadera. Tu palabra es fiel, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creerte siempre, a obedecerte como Abraham, creyendo que tú proveerás, Señor. En todo tiempo tú vas a proveer, Padre. Oh Dios, muchas gracias por enviar a tu Hijo al mundo.
para dar su vida por nosotros, Señor amado. Ayúdanos a serte fiel, a ser, Señor, ejemplo de obediencia, Padre, para otros, para que otros te conozcan, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra como lo hizo Abraham. Enséñanos, Señor, que tú, Dios mío, estás con nosotros. Enséñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a confiar en ti, a creer, Padre, que tú eres un Dios proveedor, que tú estás siempre, que tú, Señor, nos bendices en el momento justo que necesitamos de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Si este video es de bendición,